Buenas, ¿cómo están? A ver, quisiera saber si se encuentran nuestros amigos de la zona Piura, Cajamarca, La Rayita, La Libertad, Ancash, Junín, Eita. Señores, ¿les llegó licitación? Buenos días. Inspector Ricardo, ¿podemos dar inicio a la orientación? Por favor, ¿me confirma? Ok, listo, Perfecto. iniciamos entonces. Bien, vamos a dar inicio a la orientación. Bien, estimados participantes, siendo las 11 de la mañana del día 26 de abril del 2023, se dará inicio a la orientación virtual. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días con todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida de parte de la Intendencia Regional de Piura. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Alfonso Alegre Flores, el es intendente regional. Quien les habla, mi nombre es Inés Pérez Salinas, soy coordinadora de prevención. El día de hoy se les ha hecho la invitación para que puedan ser partícipe de esta orientación virtual denominado regulación del teletrabajo en el ámbito privado. En esta oportunidad, quien nos va a acompañar es el inspector Ricardo Fernando Puicón. Antes de dar pase al inspector, por favor, en el chat he pasado a colocar el enlace para que puedan registrar su participación. Aquellas personas que ya se han registrado, ya no es necesario que nuevamente vuelvan a registrarse. Bien, inspector, le doy pase para que pueda dar inicio a la orientación. Adelante, inspector. Gracias, Inés. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy, la charla de orientación que se me ha encomendado realizar es referido a la regulación del teletrabajo en el ámbito laboral privado. La base legal en la que se sustenta el teletrabajo en el ámbito privado, bueno, en principio la Constitución Política del Perú, artículo 23, la ley 31.572, que es la ley de teletrabajo. Recientemente este año se ha aprobado el reglamento de esta ley mediante decreto supremo 002-2023 del sector trabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de labores de condición regular o habitual. Las características de este teletrabajo, bueno, es que el teletrabajador se encuentra subordinado, ¿no?, a su empleador, y las labores que realiza el teletrabajador sin estar presente, sin presencia física en el centro habitual de trabajo, ¿no? Y esta prestación de servicios se realiza a través de soportes tecnológicos, ¿no?, a través de plataformas tecnológicas digitales. Las características principales
de esta modalidad de trabajo, que es voluntaria y reversible, ser temporal o permanente, de manera total o parcial. Existe flexibilización en la distribución del tiempo de la jornada laboral y se realiza dentro o fuera del territorio nacional. La voluntariedad y reversibilidad implica la variación de la modalidad, de esta modalidad del teletrabajo, que es voluntaria y debe ser producto de un acuerdo entre las partes, ¿sí? Puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o puede acomodarse posteriormente. O sea, puede variarse la modalidad presencial a teletrabajo o de teletrabajo a de manera presencial. El teletrabajo dentro o fuera del territorio nacional puede realizar sus labores los teletrabajadores dentro de nuestro territorio o fuera de este. Ya hay un acuerdo que deben haber al respecto. En el caso de la prestación de servicios en el extranjero, las partes acuerdan las condiciones específicas garantizando los derechos de los trabajadores, así como el cumplimiento de las normas migratorias, laborales y tributarias correspondientes. Hay dos tipos de modalidad del teletrabajo: total, parcial. En el teletrabajo total es aquel que se acuerda la prestación de labores no presenciales, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales, en la oportunidad en que el teletrabajador lo estime necesario o en que lo requiera el empleador, ¿sí? En el teletrabajo parcial, aquel en que se acuerda la prestación de actividades presenciales y actividades no presenciales, o sea, una mistura de prestación de actividades. La distribución de la jornada debe ser especificada en el contrato de trabajo o en el acuerdo de cambio de modalidad de prestación de labores. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos del teletrabajador? Derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a recibir condiciones de trabajo, derecho a la desconexión digital, derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, derecho a ser informado. El teletrabajador tiene los mismos derechos individuales y colectivos que los regulados para los trabajadores que realizan de manera presencial sus labores, salvo aquellos que sean inherentes a la prestación bajo dicha modalidad. ¿Sí? Derecho a la igualdad y no discriminación. Los equipos y los servicios de acceso a Internet o las compensaciones económicas por la provisión de estos, además de la compensación del consumo de energía eléctrica, de acuerdo a las disposiciones previstas en la normativa vigente. ¿Sí? El teletrabajador tiene derecho a recibir condiciones de trabajo, equipos y los servicios de acceso a Internet y las compensaciones económicas, por ejemplo, por el consumo de energía eléctrica. Ya es un acuerdo. Es que luego en la siguiente diapositiva vamos a ver. Derecho a apagar o desconectarse de los equipos o medios digitales de telecomunicaciones y análogos utilizados en la prestación de sus servicios fuera de su jornada de trabajo durante los periodos de descanso, licencias, vacaciones y periodos de suspensión de la relación laboral. Los medios y herramientas que establece el empleador para las disposiciones, coordinaciones, control y supervisión del teletrabajo deben respetar la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, ¿sí? Y el derecho a ser informado sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo que debe observar. ¿Cuáles son los impedimentos del empleador en el marco del derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones? Ingresar al lugar donde se realiza el teletrabajo sin previa autorización del teletrabajador, pero ello no restringe la facultad del empleador de verificar bajo cualquier medio presencial y o digital el cumplimiento de los acuerdos para realizar el teletrabajo, o implementar cualquier otro mecanismo de coordinación, control y o supervisión que afecte la intimidad, privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador. Acceder por medios digitales a los documentos y comunicaciones originados con motivo del trabajo o de otra índole sin previa autorización del teletrabajador.
realizar capacitaciones o grabaciones de la imagen o voz del teletrabajador sin consentimiento previo y expreso de este y a solicitud o solicitar se realicen estas. Es exigible el consentimiento del teletrabajador cuando la captación o grabación de la imagen o la voz es requerida por la naturaleza de las funciones. Obligaciones del teletrabajador. Entre estas tenemos realizar el teletrabajo de manera personal, no siendo posible que éste pueda ser realizado por un tercero. Entregar y reportar el trabajo encargado por el empleador dentro de su jornada laboral. Cumplir con todas las disposiciones emitidas por el empleador para el desarrollo del teletrabajo. Cumplir las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo. Cumplir con las normativas vigentes sobre seguridad, confianza digital, protección y confidencialidad de los datos. Estar disponible durante la jornada laboral del teletrabajo para las coordinaciones que resulten necesarias. Cuidar los bienes otorgados por el empleador, usarlos para el teletrabajo y evitar que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. Y participar de los programas de capacitación que disponga el empleador. Hay que tener en cuenta que los fallos técnicos o de conectividad por caso fortuito, fuerza mayor que perjudique la prestación de servicios, no son imputables al teletrabajador y no pueden atribuirse como infracción disciplinaria, detrimento de la productividad ni afectar la retribución del trabajador, siempre y cuando el teletrabajador reporte oportunamente los inconvenientes suscitados bajo el criterio de razonabilidad. Las obligaciones del empleador tienen las mismas obligaciones que las establecidas para los trabajadores que laboran en la modalidad presencial, en función del tipo de régimen laboral al que pertenezca cada teletrabajador. Entre ellas, comunicar la voluntad debidamente motivada y con la anticipación correspondiente de pactar un cambio en el modo de prestación de labores a teletrabajo o presencial, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Evaluar de forma objetiva la solicitud de cambio en el modo de la prestación de labores que presente el trabajador para optar por el teletrabajo o retornar a labores presenciales. Entregar las siguientes condiciones de trabajo, equipos y el servicio de acceso a Internet o asignar las compensaciones económicas por la provisión de estos, además de la compensación del consumo de energía eléctrica y respetar la desconexión digital del teletrabajador. Notificar al teletrabajador sobre los mecanismos de comunicación laboral y las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante su jornada laboral. Estas son una de las obligaciones del empleador. Otra, capacitar al teletrabajador en el uso de aplicativos informáticos en seguridad de la información, en seguridad y salud en el teletrabajo y en prevención del hostigamiento sexual en el teletrabajo. Otra obligación del empleador, verificar si el teletrabajador con discapacidad cuenta con las condiciones y o herramientas necesarias que le permitan cumplir con sus funciones laborales de manera idónea. Implementación del teletrabajo. ¿Cómo implementar el teletrabajo? En la relación laboral, las partes pactan en el contrato de trabajo o en documento anexo a esto o en otro medio válido, al inicio de la relación laboral, la prestación de labores bajo la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Entendiendo como medio válido aquel que refleje el acuerdo voluntario de las partes, ya sea en soporte físico o por medio digital. El procedimiento de cambio de la modalidad a teletrabajo, en este sentido, el trabajador puede solicitar el cambio de modalidad de la prestación de sus labores de forma presencial a teletrabajo o viceversa. Debe causar para ello una comunicación a través de los canales de comunicación correspondientes, digitales o presenciales, señalados por tal fin por el empleador. El empleador debe evaluar la solicitud en virtud a los criterios establecidos y brindar una respuesta al trabajador dentro del plazo de 10 días hábiles. Transcurrido el plazo
sin respuesta a la solicitud, supone la aprobación de la misma. En caso de negatoria, el empleador debe sustentar las razones que justifican dicha decisión. El empleador, con uso de su facultad directriz y por razones debidamente motivadas, puede disponer que el trabajador varíe la modalidad de prestación de sus labores de presencial a teletrabajo o viceversa. El empleador, a través de la Oficina de Recursos Humanos, con la que a su vez debe comunicar el cambio de modalidad con una anticipación mínima de 10 días hábiles. Hay que tener en cuenta. Lugar habitual del teletrabajo. ¿Qué debemos entender por lugar habitual del teletrabajo? Aquel espacio físico donde el teletrabajador realiza habitualmente el teletrabajo, el cual puede ser su domicilio u otro lugar señalado por este. El teletrabajador es libre de decidir el lugar o lugares donde regularmente realiza el teletrabajo, debiendo fijar un lugar habitual, el cual debe contar con condiciones digitales y de comunicación necesarias para la prestación de los servicios. Este espacio donde se realiza el teletrabajo debe ser informado al empleador antes del inicio de labores o cambio de modalidad a través de los canales de comunicación que haya dispuesto el empleador para tal fin. Hay que tener en cuenta que se puede cambiar el lugar habitual de teletrabajo. Para ello se comunica a través de los canales físicos o digitales establecidos por el empleador, ¿sí? Como ya se dijo, con una anticipación de 5 días hábiles. Contenido mínimo del contrato o acuerdo de cambio de modalidad de prestación de labores. ¿Sí? En ese contrato o en ese documento, el acuerdo de cambio de modalidad de prestación de labores, se especifica si la modalidad de teletrabajo se aplicará de forma total o parcial. En este último caso, precisar el tiempo de ejecución de forma presencial. ¿Sí? El periodo por el cual se aplica la modalidad de teletrabajo, pudiendo ser temporal o permanente. El plazo mínimo de preaviso para que el teletrabajador asista personalmente a su centro de labores en los casos en que se requiera su presencia física. La forma como se distribuye la jornada laboral de teletrabajo. Establecer el domicilio del teletrabajador solo como referencia del lugar donde prestará las labores, salvo que las partes acuerden un lugar o lugares en específico. Los mecanismos de comunicación, de supervisión y de control que utilizará el empleador respecto a las labores que prestará el teletrabajador. Las plataformas y tecnologías digitales para la prestación de labores. Los mecanismos de compensación económica por el uso de los equipos de teletrabajador y o de los costos por los servicios de acceso a Internet y energía eléctrica. Los derechos y obligaciones del teletrabajador. Las medidas de protección contra el hostigamiento sexual en el teletrabajo, las medidas de seguridad y salud en el teletrabajo, las medidas de seguridad y confianza digital, entre otros. En el registro de los teletrabajadores, el empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la cantidad de teletrabajadores, sea total o parcial, que emplea mediante la declaración a través de la planilla electrónica. Entonces, la provisión de equipos digitales, servicios de acceso a Internet y compensación por gastos de teletrabajo, tenemos que, respecto a la provisión de equipos digitales y servicios de acceso a Internet, estos equipos, el servicio de acceso a Internet y o consumo de energía eléctrica, son proporcionados por el empleador, salvo que éstas sean provistos por el teletrabajador conforme las reglas de compensación. En caso los equipos sean provistos proveídos por el empleador, estos cuentan con las características técnicas necesarias para la prestación de servicios. El empleador realiza el mantenimiento necesario de todos los medios digitales provistos por a el teletrabajador para el desarrollo de sus labores. En el caso de los teletrabajadores con discapacidad, los empleadores deben garantizar los ajustes razonables para el adecuado desempeño de sus funciones. Respecto a la compensación de gastos por teletrabajo, cuando por acuerdo el teletrabajador provea equipos, el servicio de acceso a Internet y o consumo de energía eléctrica, estos son compensados por el empleador, salvo pacto en contrario. En caso
de los equipos, la compensación por dicho gasto se realiza en función al valor del bien, para lo cual se puede tomar como referencia las características de este y su valor en el mercado. En caso del servicio de acceso a Internet, la compensación por dicho gasto se realiza en función a los valores referenciales necesarios para la prestación del servicio. Hay un anexo, el anexo 1 del reglamento de la ley de teletrabajo, donde se contemplan estas situaciones. Cuando la prestación de los servicios se realiza en el domicilio del teletrabajador. Y en el caso del consumo de energía eléctrica, la compensación por dicho gasto se realiza en función a los valores referenciales en el costo del servicio, para lo cual se considera lo señalado en el anexo 2 del reglamento de la ley de teletrabajo, salvo pacto en contrario, siempre y cuando la prestación de los servicios se realiza en el domicilio del teletrabajador. Recuerden que podrán establecerse mejoras mediante convenios o acuerdos colectivos. Los montos asumidos por el empleador por la compensación de gastos califican como condición de trabajo y son registrados de este modo en la planilla electrónica. Jornada laboral en el teletrabajo. ¿Cuál es la jornada laboral? Es el tiempo máximo de la jornada laboral del teletrabajador y aplicable al trabajador que labora de manera presencial. Es el mismo. La jornada laboral del teletrabajador es la misma jornada, ¿sí?, que tiene un trabajador que labora en la empresa de manera presencial. Las exclusiones que se aplican al tiempo de la jornada laboral máxima de trabajo o de la prestación de labores previstas en las normas que regulan la jornada de trabajo se aplican también al teletrabajo. Las partes pueden pactar la distribución libre de la jornada laboral en los horarios que mejor se adapten a las necesidades del teletrabajador, respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal. ¿Sí? La jornada diaria máximo 8 horas y semanal máximo 48 horas semanales. Las horas extras laboradas después de la jornada laboral o que se elaboren durante los fines de semana o feriados deben ser reconocidos por el empleador conforme a la ley. Y el derecho a la desconexión digital. Todo trabajador o teletrabajador tiene derecho a la desconexión digital. ¿Y en qué consiste esta? Pues en apagar o desconectar los equipos o medios digitales de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación del servicio, fuera de su jornada de trabajo, durante los periodos de descanso, licencias, vacaciones y periodo de suspensión de la relación laboral. El empleador garantiza que en este periodo no estén obligados a responder sus comunicaciones, a órdenes u otros requerimientos que fueran emitidas, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Tratándose de teletrabajadores no comprendidos en la jornada máxima de trabajo, el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, además de los días de descanso, licencias y periodo de suspensión de la relación laboral. Tener en cuenta pues que la desconexión digital garantiza el disfrute del tiempo libre, el equilibrio entre la vida laboral, privada y familiar. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, en principio el empleador tiene la obligación de identificar peligros, evaluar los riesgos que tiene el lugar donde va el teletrabajador a prestar sus servicios. ¿Sí? Las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo, en el caso del teletrabajo, se sujetan a esa norma de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley 29783 y su reglamento, ¿no?, aprobado por Decreto Supremo 005 del año 2012 del sector trabajo. El empleador debe identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas correctivas a los que se encuentran expuestos el teletrabajador. Para ello, el teletrabajador debe brindar las facilidades de acceso al empleador en el lugar habitual donde presta esa labor del teletrabajo. Opcionalmente, y de común acuerdo entre empleador y trabajador y teletrabajador, se implementa el mecanismo de autoevaluación. Para ello, el empleador forma e instruye al trabajador sobre el correcto llenado del formulario de autoevaluación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Y la acción de capacitación descrita puede ser realizada a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. El teletrabajador proporciona datos, evalúa el lugar donde se desarrolla el teletrabajo a través del referido formulario. El empleador, en base a los datos recogidos, realiza el seguimiento y propone las medidas correspondientes a implementar. La evaluación de riesgos, el empleador y el teletrabajador, de común acuerdo, deben realizar la prevención y evaluación de riesgos al espacio habilitado para el teletrabajo. Para dicha evaluación se debe tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad especial de prestación de labores, poniendo mayor atención a los riesgos físicos, locativos, eléctricos, factores de riesgo ergonómicos, factores de riesgo psicosociales. Información que se encuentra detallada en el anexo 4 del reglamento de la ley del teletrabajo, denominado lineamientos generales de seguridad y salud que deben considerar los empleadores públicos y privados y los teletrabajadores. El teletrabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También se considera como accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de orden del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y hora de trabajo. Ante un accidente de trabajo se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. El teletrabajador debe conocer el procedimiento de actuación ante accidentes y debe comunicar al empleador de acuerdo a lo establecido en los lineamientos generales de seguridad y salud en el teletrabajo. El teletrabajador debe demostrar que la lesión o el daño a la salud se produjo en el lugar de trabajo, en el horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor. El empleador realiza la investigación del accidente con la participación del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, a fin de evaluar si dicho suceso constituye o no un accidente de trabajo. El teletrabajo en favor de la población vulnerable y situaciones especiales. Aquí corresponde la aplicación preferente del teletrabajo. En caso de personas en situación de discapacidad, en caso de mujeres gestantes y en periodo de lactancia, personas responsables del cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes al grupo de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes, personas con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. ¿Sí? En estos casos, el empleador brinda las facilidades de acceso a la modalidad del teletrabajo al trabajador que se le ha otorgado medidas de protección en el marco de la Ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La realización preferente del teletrabajo no habilita al empleador a variar de manera unilateral la modalidad de la prestación laboral de forma presencial a teletrabajo. ¿Cuál es el procedimiento para la aplicación del teletrabajo en favor de la población vulnerable y otros? El empleador debe, primero, identificar y evaluar las tareas de los puestos y actividades teletrabajables y, de ser el caso, modificar alguna actividad no teletrabajable del puesto, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicio. Segundo, evaluar la compatibilidad de la naturaleza y las funciones y el perfil del puesto que desempeñan los trabajadores con la realización del teletrabajo, debiendo incorporar en sus documentos de gestión la compatibilidad del puesto con el teletrabajo. 3. Evaluar la solicitud del teletrabajador para el cambio de modalidad de la prestación de labores de forma presencial al teletrabajo, teniendo en cuenta si el trabajador se encuentra en alguna de las situaciones antes detalladas. Es decir, se encuentra una persona en situación de discapacidad, mujeres gestantes y en periodo de lactancia, personas responsables del cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes, o personas con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.
El teletrabajo en situaciones especiales se consideran como tales en aquellas circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que requieran que para garantizar la continuidad de los servicios se pueda realizar determinadas actividades bajo la modalidad de teletrabajo, cuando la declaración del estado de emergencia requiera que los servicios brindados se realicen mediante el teletrabajo, ¿sí? Los empleadores tienen la facultad de implementar las siguientes medidas: disponer unilateralmente el cambio de la prestación laboral de la modalidad presencial a la de teletrabajo, debiendo asegurar la prestación y acceso de los servicios y bienes básicos e indispensables para el desarrollo de las funciones. Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de labores a fin de implementar el teletrabajo mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Variar de manera unilateral las funciones originalmente asignadas al trabajador con el fin de posibilitar que realice el teletrabajo. En cuanto a la prevención del hostigamiento sexual en el teletrabajo, ¿sí? Debe entender que este hostigamiento sexual, este tipo de violencia, no se detiene en este tipo o en esta modalidad de trabajo, teletrabajo. Debemos estar alerta en este tipo de manifestaciones, ya que el hostigamiento sexual implica una promesa implícita o explícita de un trato preferente o beneficioso a cambio de favores sexuales vía telefónica o virtual, o la realización de bromas, de contenido sexual, comentarios no solicitados sobre el cuerpo, mediante la vía telefónica o virtual, ¿no? O el envío de fotos, videos, audios o mensajes no solicitados de connotación sexual vía email, WhatsApp, redes sociales u otras plataformas virtuales, ¿no? En estos casos hay que tener mucho cuidado, ¿no? En estos casos, ¿no?, de hostigamiento sexual, ¿sí? Y hay que rechazarlo de plano. La configuración y manifestación de hostigamiento sexual en el caso del teletrabajo se sujetan a las disposiciones del título primero, capítulo 2, conceptos, elementos y manifestaciones del hostigamiento sexual de la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y su reglamento, en lo que corresponde. ¿Cuál es el plazo de adecuación que tienen las empresas privadas, ¿sí?, que cuentan para adecuar a esta ley el teletrabajo? Las empresas privadas que cuenten con teletrabajadores, así como trabajadores bajo la modalidad de trabajo remoto, dispuesta por el Decreto de Urgencia 026/2020 y el Decreto Supremo 010/2020 del sector trabajo, ¿sí?, se adecuan al teletrabajo en un plazo máximo de 60 días calendarios contados a partir del 27 de febrero del 2023. Son esos 60 días que justo se cumplen mañana, 27 de abril de este año. Durante el periodo de adecuación, las entidades públicas están facultadas para continuar aplicando el trabajo remoto. El procedimiento inspectivo. Han de conocer que para efectos de la inspección de trabajo o el inspector de trabajo, en la generación de la orden de inspección con la cual actúa un inspector de trabajo, parte por una denuncia, ¿no? Esa denuncia es calificada por el área de inspección de trabajo, la cual emite una orden de inspección. Esa orden de inspección contiene la identificación del inspector de trabajo o el equipo de inspectores que se va a encargar de realizar el procedimiento o el proceso de investigación. Este proceso de investigación se realizan, ¿no?, implican las actuaciones inspectivas, ¿no?, realizar comprobaciones de datos, realizar visitas inspectivas o requerimientos de información a través de la casilla electrónica, requerimientos de comparecencia de manera presencial o virtual, ¿sí? Y en función de lo que verifiquen los inspectores de trabajo, ¿sí?, es que adoptan sus medidas inspectivas para efectos.
el empleador cumpla con regularizar algún incumplimiento que se haya detectado, salvo que esos incumplimientos tengan la condición de insubsanables porque por el tiempo que ha transcurrido o por la afectación del derecho, ¿no?, causado al trabajador, ya no puede remediarse, o sea, no se puede retroceder en el tiempo para cumplir la obligación en favor de la parte afectada. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de una inspección o de una orden de inspección son 30 días hábiles, pero que se pueden prorrogar o se pueden ampliar a otros 30 días hábiles más, salvo en el caso de materia de seguridad y salud en el trabajo, que el plazo máximo son de 30 días. En los casos de accidentes mortales, el plazo máximo que se le otorga al inspector son 20 días hábiles, incluida la prórroga. Luego de efectuadas sus actuaciones inspectivas y emitidas las medidas inspectivas, en el caso corresponda, ¿sí?, se emite un informe o un acta de infracción. En ambos casos, si es un informe, a través, actualmente se está utilizando la casilla electrónica, ¿sí?, y a través de esta herramienta informática, una vez que el inspector emite o elabora su informe, lo remite al supervisor inspector para que le dé su conformidad, automáticamente lo cuelgan en la casilla electrónica y le llega automáticamente al empleador a través de este medio informático, ¿sí? En caso se emita un acta de infracción, esta pasa por una fase sancionadora, ¿sí?, la cual, digamos, da pie o mérito a que se instaure el procedimiento sancionador, que tiene ya otros plazos y se realiza en otra instancia de la sancionación. Como ya se indicó, una vez que se terminan las actuaciones inspectivas y en caso de no advertirse infracciones o haberse subsanado las mismas, se emite el informe correspondiente y se archiva. En caso de no subsanarse las infracciones detectadas o estas tengan el carácter insubsanable, se emite el acta de infracción, en mérito de lo cual será inicio, ¿no?, al procedimiento sancionado. En estas diapositivas y en estos cuadros, como podrán apreciar, se consignan las infracciones en materia de relaciones laborales aplicables a esta modalidad o a los incumplimientos en cuanto a las disposiciones del teletrabajo. Deben tener en cuenta que en la tabla de infracciones y sanciones que se maneja en la inspección del trabajo, se han establecido infracciones leves, graves y muy graves. En ese sentido, dentro de las infracciones leves están las infracciones previstas en el artículo o en los numerales 23.12 y 23.13 del artículo 23, ¿no?, del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Impedir la concurrencia del teletrabajador en las instalaciones del centro de trabajo para la realización de las actividades previstas en el artículo 13 de la Ley 31.1572. No consignar los datos mínimos requeridos en el contrato de trabajo o en el acuerdo del cambio de modalidad de prestación laboral de conformidad al artículo 2 de la Ley del Teletrabajo. Entre las infracciones graves tenemos las tipificadas en el numeral 2416, numeral 2417, 2418 del artículo 24 del reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, ¿no? Aplicar el cambio de modalidad del trabajador convencional al teletrabajo, viceversa, sin su consentimiento, exceptuándose aquellos cambios unilaterales realizados en uso de su facultad directiva previstas en el numeral 9.4 del artículo 9 y las condiciones especiales establecidas en el artículo 17 de la Ley del Teletrabajo, ¿no? Aplicar la reversión o el cambio de modalidad de la prestación de servicios sin cumplir con los requisitos establecidos por ley. No cumplir con las obligaciones referidas a la capacitación del trabajador o teletrabajador previsto en la norma. Como podrán apreciar en la presente diapositiva, ¿sí? Tipificadas en el numeral 2419
y 24.27, 24.28, 24.29, 24.30, 24.31. Entre ellas, no cumplir con el pago oportuno de la compensación por las condiciones de trabajo asumidas por el teletrabajador en los casos que correspondan, no cumplir con las obligaciones referidas a la provisión, ¿no?, y mantenimiento de equipos, servicios de acceso a Internet u otra condición de trabajo necesaria para el desempeño, ¿no?, laboral del teletrabajador, no cumplir con otorgar al teletrabajador los beneficios de los derechos regulados por ley, reglamento, convenio colectivo o cualquier otra norma que hayan sido establecidos por los trabajadores que laboren bajo esta modalidad presencial, con excepción de aquellas obligaciones meramente formales o documentales tipificados como infracción leve, o afectar la naturaleza, el vínculo laboral, la categoría, la remuneración, los beneficios obtenidos por convenios colectivos o los adoptados en conciliación o mediación, y demás condiciones laborales establecidas con anterioridad, con el cambio de modalidad de la prestación laboral, ¿no? Impedir que el teletrabajador decida libremente el lugar o lugar donde se realiza el teletrabajo, salvo que el lugar o lugares no cuente con las condiciones digitales y de comunicación necesarias o que represente un riesgo para la salud y seguridad del teletrabajador. Sustentar la negativa de realizar una evaluación objetiva o no sustentar las razones que justifican la denegatoria a la solicitud del trabajador de cambio de modalidad de la prestación del servicio de conforme a lo previsto en el numeral 8.3 del artículo 8 y el numeral 9.3 del artículo 9 de la ley del teletrabajo. Y entre las infracciones muy graves, no respetar la intimidad, privacidad o inviolabilidad de la comunicación de documentos privados del ámbito laboral y del familiar o familiar del teletrabajador sin su consentimiento, no respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente durante las horas que no corresponden a su jornada de trabajo. Hay que tener en cuenta estas tipificaciones, ¿sí?, que en caso de incurrir en las mismas, ¿sí?, serán merecedores o se les impondrá una multa, la cual podrán ustedes apreciar en esa escala de multas, que como les indiqué anteriormente, las infracciones están tipificadas según la gravedad, como leves, graves, muy graves, y también según el tipo de empresa, microempresas, pequeña empresa, y aquellas que no están acogidas como micro o pequeñas empresas. Y las multas van en función de los trabajadores afectados, que en la parte sombreada, por ejemplo, la microempresa, que es la parte sombreada con el color gris, están en función, esas multas en función de los trabajadores afectados. En estos casos va de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí?, y de 10 a más. En el caso de pequeñas empresas son por tramos de 1 a 5, de 6 a 10 y así sucesivamente, ¿sí? Y en el caso de empresas que no están ni como micro ni como pequeñas empresas, igual es por tramo de trabajadores afectados, de 1 a 10, de 11 a 25 y así sucesivamente, y en función de la infracción cometida, o sea, la gravedad, que puede ser leve, grave o muy grave. Y esas son las multas que se imponen en la inspección del trabajo a aquellos empleadores que incumplen con las disposiciones en materia sociolaboral. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, inspector Ricardo, por su participación. Estimados participantes, si tuvieran alguna consulta que realizar respecto al tema, por favor pueden activar su micrófono o utilizar el chat. Inspector Ricardo, el participante William levantó la mano. Sí. Adelante. ¿No se escucha? Estimado William, a ver, por favor, si puede activar su micrófono. Aló, muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, todo conforme con la charla. Está muy bien. Ok, gracias.
Bien, damos pase a la participante Diana. Adelante, Diana. Sí, hola, buenos días. Inspector Ricardo, una consulta. En el caso de que eh, el, el trabajador pida permiso por licencias prolongadas sin goce de haber, digamos, ¿no? Hay algunos que piden por 6 meses, 3 meses. ¿Estamos obligados a pagar este teletrabajo? O en caso también de subsidios, ¿no? Que se van. Bueno, en caso de subsidio, tengan en cuenta que el subsidio lo paga en salud, ¿correcto? Ustedes, digamos, lo cancelan, pero solicitan el reembolso de salud. Pero teniendo en consideración de que, digamos, si son licencias sin goce de haber, no tendrían por qué hacerlo. Ahora, Okay. el trabajador que esté interesado, puesto que está en una situación, por ejemplo, es una persona de riesgo, ¿sí? Tiene algún tipo de discapacidad o está al cuidado de personas, digamos, que están en una enfermedad terminal, ¿sí? Pueden solicitar cambiar la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo. ¿Sí? Para ello tienen que presentar ya de manera física o virtual esa solicitud y la cual ustedes debidamente motivada, ¿sí? Podrán aceptarla o no, ¿no? Pero en ambas respuestas tienen que estar debidamente sustentadas. Gracias. Ok. Estimado Jorge, efectivamente, el material que ha sido utilizado el día de hoy estará siendo enviado a sus respectivos correos al momento que ustedes han registrado su asistencia a través del enlace que se ha compartido. También comentarles que en el chat se ha compartido con ustedes el enlace de un catálogo virtual Sunafil en línea. En este catálogo ustedes van a encontrar diferentes tipos de enlace, como por ejemplo, cómo realizar una denuncia de manera virtual, ¿no? Pueden también ver el tema de gratificaciones, ¿no? El tema de la presentación de algún tipo de documento por mesa de parte virtual, entre otros enlaces. Van a ver una diferencia entre la parte trabajadora y la parte empleadora, ¿no? Ahí en el enlace, en este catálogo, pueden indicar. Diana, ¿levantaste la mano? Sí, buenos días con todos. Buenos días, inspector Ricardo. Con respecto a la consulta de Diana, los subsidios por enfermedad, cuando el trabajador está por subsidio por enfermedad, ¿debería yo darle la compensación económica por teletrabajo o por ese plazo ya no? A ver, se entiende de que si el trabajador está con descanso médico, tiene un certificado de incapacidad para el trabajo, como sabrán, los primeros 20 días el empleador tiene obligación de cancelarlo como si hubiera trabajado. A partir del 21º día ya son subsidios que en principio la obligación de cancelarlo lo tiene de salud, pero de manera práctica el empleador lo sigue cancelando, pero solicita el reembolso a salud. En ese sentido, o sea, el teletrabajo es una forma de prestación de servicio que ya no lo va a realizar de manera presencial en las instalaciones de la empresa, sino a través de las herramientas digitales. Pero estamos hablando ya que hay un periodo de tiempo que está incapacitado para realizar esa labor, ¿no? Porque está en un proceso de recuperación. ¿Sí? Diferente es que el trabajador lo solicite porque, o sea, es una persona con discapacidad, de repente es una persona con riesgos, ¿no? Por esta enfermedad del COVID, o que tiene al cuidado, digamos, personas en estado con enfermedad terminal, u otros casos establecidos en la norma que el trabajador, por interesado de estar o de variar la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo, presentará su solicitud y el empleador la evaluará, si el caso lo amerita. ¿Sí? Para aceptar. Entonces, para estos casos, tanto el personal que se encuentre de licencia por enfermedad, ya sea por maternidad o subsidio por enfermedad, no se le debería abonar la compensación por teletrabajo, porque no va a laborar durante esa fecha. En la medida que en esos casos, digamos, la persona por su condición, porque, por ejemplo, en el caso de las
personas que están en estado de gestación que tienen, digamos, 98 días, ¿no? Del descanso pre y postnatal. Ellas, digamos, en esos meses antes de entrar al descanso pre y postnatal, pueden solicitarlo, ¿sí? La variación del trabajo presencial a teletrabajo. Y como repito, ya esa persona interesada podrá solicitar a la empresa variar, ¿sí? Esa modalidad de prestación de servicio presencial a teletrabajo. Y ustedes, o sea, si deciden hacerlo, correcto, tienen la obligación, como si estuviera trabajando, de pagar la retribución, la remuneración y demás beneficios sociales. Diferente es el caso que el trabajador está, digamos, con descanso, o sea, está incapacitado para realizar temporalmente el trabajo, en los cuales, digamos, está percibiendo a partir del 21º día el subsidio correspondiente que lo otorga el salud. Ustedes lo cancelan, pero lo solicitan a el salud el reembolso correspondiente. En este caso no hay prestación de servicio. El teletrabajo es prestación de servicios a través de manera virtual, correcto, de herramientas informáticas. Ya el trabajador no se apersona a las instalaciones físicas del empleador. Por eso que antes de implementar esto, el empleador ha tenido que identificar, ¿no? Cuáles aquellos puestos, aquellas actividades que se pueden realizar de manera virtual, ¿no? Para efectos de aplicar esta forma de teletrabajo y a partir de mañana empezar de repente aquellos trabajadores que soliciten, ¿no? Variar esa modalidad de trabajo presencial a teletrabajo, presentar sus solicitudes correspondientes. Está bien, inspector. Entonces sería, si tanto la persona que se encuentra por maternidad o enfermedad y no me presta su servicio, como teletrabajo, ni presencial, obviamente, porque tiene que descansar, no se le debería abonar esta compensación económica, porque no me está prestando el servicio. A ver, es que una cosa es la incapacidad temporal para el trabajo, correcto, que ahí el trabajador no va a realizar la labor correspondiente. Y diferente es que el trabajador o la trabajadora, en este caso, por ejemplo, esté en ese proceso de maternidad antes de el descanso pre y postnatal, que por su condición puede solicitar, ¿sí? Variar esa modalidad presencial a teletrabajo. Y eso fue, digamos, previa solicitud, ¿sí? Para efectos de que esa trabajadora preste esos servicios de manera virtual, ¿no? Cambie esa modalidad sin afectarle, ¿sí? Los derechos a que tiene este lugar. Perfecto, inspector Ricardo, muchísimas gracias. Tengo una segunda pregunta y última. Sí, en caso el trabajador no acepte realizar el teletrabajo, a pesar que tenga todas las condiciones, la empresa le brinde todas las condiciones, la empresa está obligada la empresa puede exigir al trabajador hacer ese teletrabajo. A ver, lo que pasa es que el cambio de modalidad es un acuerdo de partes, salvo que el empleador, digamos, decida de manera unilateral y sustentada, de manera objetiva, el cambio de esa modalidad, porque hay de repente limitaciones o el espacio físico presenta riesgos, peligros y amerita el cambio de modalidad para efectos que se aplique. O sea, hay que tener razonabilidad para efecto de adoptar el cambio de la modalidad, en la medida de que si va a haber una afectación al trabajador, ¿sí? Esta habría que analizarla. Y como repito, o sea, para aplicar el teletrabajo, el empleador debe evaluar cuáles son aquellos puestos o aquellas actividades que se pueden realizar bajo esta modalidad, ¿sí? Pero sin afectar los derechos del trabajador. Gracias, inspector. Muchísimas gracias. Inspector Ricardo, en el chat hay una consulta de la participante Gil Barón que tiene relación con la pregunta anterior, pero tal vez usted le pueda dar de repente un alcance un poco mayor. Dice, ¿se puede pedir teletrabajo cuando se considere enfermedad terminal
si el trabajador sigue en tratamiento por cáncer en otra ciudad, ¿lo puede pedir? A ver, el trabajador que sufre de cáncer o que esté cuidando al familiar que sufre de cáncer, o sea, como enfermedad terminal. Porque en ese caso lo puede solicitar, o sea, si el trabajador, digamos, está cuidando a ese paciente con enfermedad terminal, sea que lo cuide digamos, en la provincia o en el distrito o en la región donde realiza o donde vive, o puede realizarla por una cuestión de tratamiento, viajar a otro sitio, lo puede solicitar, ya que la facilidad que tiene el teletrabajo, digamos, es que lo puede hacer de manera virtual. Claro está que ante esa situación tiene que haber un acuerdo con el empleador, ¿sí? ¿Cómo va a prestar ese servicio? ¿No? Ten en cuenta de que para realizar el mismo, o sea, el teletrabajo, tiene que tener, ¿no? Digamos, conexión a Internet y que éste tenga, pues, la banda correspondiente, los megas correspondientes para efectos de realizar su trabajo y no se vea perjudicada tampoco la empresa, ¿no? En cuanto al cumplimiento de la labor que se le asigna al trabajador bajo esta modalidad. O sea, puede realizarse esa solicitud, o puede solicitar, ¿no? Acogerse a esta modalidad de trabajo, de teletrabajo, aquel trabajador que está al cuidado, digamos, de un paciente o un familiar con enfermedad terminal. Lo puede hacer. Ya es cuestión de que llegue a un acuerdo con el empleador. Inspector, entiendo la pregunta que señala, dice si el trabajador sigue un tratamiento por un cáncer. Debo entender que está mencionando que el mismo trabajador justamente tiene ese tipo de enfermedad, ¿no? Que es un tratamiento por cáncer. Claro, pero en ese sentido, ahora, si el afectado o el paciente es directamente a él, habría que tener la situación es que si el tratamiento, digamos, que implica un descanso médico, correcto, los 20 primeros días se lo va a cancelar el empleador, como dije anteriormente, y a partir del 21º día entraría lo que es el certificado de incapacidad para el trabajo y en ese sentido tiene derecho a percibir los subsidios correspondientes por parte de salud. Pero como indicaba, de manera práctica, los empleadores cancelan ese subsidio y luego solicitan el reembolso a esa salud. Inspector, gracias por la participación. Tenemos la última pregunta de la participante Marcela, le doy lectura. Dice, antes de cambiar a la modalidad de teletrabajo, ¿las capacitaciones en materia de SST se pueden realizar a través de medios virtuales? Sí, totalmente válido. Tengan en cuenta que durante el tiempo que se declaró el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, todas, digamos, se hizo extensivo, una práctica común, el uso de las redes informáticas, la virtualidad, ¿no? Todas, digamos, en estos casos de elecciones, capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo se realizó de manera virtual y claro está, acreditándose que se realizaron los mismos, ¿no? De manera virtual. Captura de pantalla, correos electrónicos donde se difundía, ¿no? El día, la hora, ¿no? En que se iba a realizar esas capacitaciones, ¿no? Sí, totalmente válido. Hola, disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Con temas de condiciones en las cuales se le tiene que brindar, como por ejemplo las herramientas para que éste pueda realizar sus labores productivas laborales en su domicilio, aparte de brindarle la computadora o laptop, hay una obligación, además de brindarle, por ejemplo, un escritorio o una silla ergonómica, o Sí, alguna otra herramienta para que puedas, bueno, ese trabajador pueda sentir estas condiciones de salud. Sí, en principio el empleador, como es responsable por la seguridad y salud del trabajador, en este caso el teletrabajador o el trabajador que va
a realizar este tipo de modalidad de trabajo, ¿sí? Tiene la obligación de identificar los peligros, evaluar los riesgos y adoptar o implementar los controles correspondientes, ¿sí? En ese sentido, el empleador, bueno, identificará si el lugar o el espacio donde el trabajador va a prestar esos servicios de teletrabajador tiene las condiciones para hacerlo, o sea, si cuenta con las condiciones de trabajo, con las herramientas de trabajo. En ese sentido, el escritorio, ¿no? La computadora, digamos, el acceso a Internet, todo eso lo proporciona el empleador, salvo pacto en contrario, ¿sí? Si lo proporciona el empleador, correcto, ya estará ahí la documentación correspondiente, ¿no? Mediante el cual se le hace entrega al trabajador para el uso, ¿no? De estas herramientas o estas condiciones de trabajo en el desarrollo de sus labores, ¿correcto? O sea, en principio el empleador está en la obligación de proporcionar esas condiciones de trabajo, salvo pacto en contrario, como repito. Doctor, pero ahí no sería algo, no es algo incongruente porque en parte, si se le está brindando esta modalidad, se podría comprender que el colaborador dentro de su domicilio ya tiene un escritorio. Entonces también tiene una silla. Lo que yo decía en parte es si es que para mejorar esa condición se le podría brindar una silla ergonómica, y, o sea, aparte de la condición que ya él ya tiene, porque se supone que en la evaluación que se ha hecho de manera preliminar se ha podido corroborar que él cuenta con estas condiciones básicas para poder brindar el servicio, ¿no? Dentro de su domicilio. Solamente yo quería como que indicar si es que, en todo caso, si es que él en su domicilio, utilizando ese criterio, sería que si es que él en su domicilio tiene un escritorio, tiene una silla, podría solamente considerar eso. Sin embargo, si es que por buena fe laboral o por querer brindarle mayor comodidad ergonómica, ahí se le podría brindar mejores condiciones. O sea, a ver, a eso me refería. A ver, mire, se entiende de que si el trabajador que realiza su trabajo de manera presencial solicita el cambio de la modalidad a teletrabajador, el empleador en principio a la presentación de la solicitud va a evaluar, ¿correcto?, las condiciones en que va a prestar eso. O sea, va a tener que realizar una visita física, ¿sí? Ahí en el lugar donde va a prestar el servicio. Va a establecer que se cuenta con las herramientas o condiciones para que preste el servicio. Ahora, ese trabajador que realizaba sus labores de manera presencial, se entiende que contaba con un escritorio, contaba con una silla, supongo ergonómica, contaba con una lacto o con una computadora. Todas esas herramientas de su trabajo, esas condiciones de trabajo, se las puede bien darle al trabajador. En caso no lo tenga, ya es un acuerdo de partes, ¿correcto?, para que el trabajador, de repente, si dispone de esa silla, si dispone de ese escritorio, o si esa lacto, computadora, esa impresora, etcétera, que forma parte del acuerdo, ¿sí?, que puede estar en el contrato de trabajo o de repente en una adenda respecto de eso. ¿Quién va a asumir esos casos? Y la compensación correspondiente. ¿Correcto? No sé si respondí a su pregunta. Sí, doctor. Ok, gracias. Bien, inspector, y para ir culminando, ya tenemos la última pregunta del participante Juan Francisco. La consulta es, ¿en la modalidad de teletrabajo se puede pedir horas extras? Sí, Juan Francisco, es los mismos derechos que tiene un trabajador que realiza labores de manera presencial, ¿correcto? Puede, digamos, solicitar horas extras, o si estas no están implícitas, o sea, la autorización, si el trabajador labora más de la jornada de trabajo, 8 horas,
diarias o 48 horas semanales, o que bien pueden ser 12 horas diarias, ¿Qué tal? no superando las 48 horas semanales, las horas que labore en exceso, esa jornada se considera como trabajo realizado en jornada extra. Y tiene derecho a percibir, ¿sí?, la sobretasa o las horas con la sobretasa correspondiente. Bien, muchas gracias, inspector Ricardo, por su respuesta. Bien, estimados participantes, una vez más, recordarles que en el chat se ha compartido con ustedes el enlace de registro de participación. El material que ha sido utilizado el día de hoy estará siendo enviado a sus respectivos correos al momento que ustedes han consignado en el enlace del registro de asistencia. También recordarles que en el chat se ha compartido con ustedes el enlace del catálogo virtual Sunafil en línea. En ello también pueden encontrar el enlace para sus consultas laborales. Bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, inspector Ricardo, por su participación. A ustedes, señores participantes, será hasta una nueva oportunidad. Gracias, señores, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Gracias, chao.